De la ya conocida triada formada por la memoria, comprensión y aplicación, vamos a ocuparnos ahora de la aplicación. Naturalmente nos referimos a la aplicación al aprendizaje. Ya hemos visto cómo se memoriza, hemos visto cómo se comprende, ahora vamos a aplicar ambas cosas a un tema concreto. Este tema concreto pertenece a la asignatura Fundamentos de Materiales de Construcción que se imparte paralelamente a la asignatura Metodología de Aprendizaje en el primer curso de Ingeniería de Edificación. Esta coincidencia tiene ventajas e inconvenientes. La, la ventaja es que el alumno, digamos, todavía está sorprendido, todavía se enfrenta a un tema nuevo, porque recién llegado del bachiller, algunas de las cuestiones que aquí se tratan debe conocerlas, conocimiento dado por sabido, y otras les debe resultar realmente nuevas. El inconveniente es que para algunos alumnos, aquellos que estén asistiendo puntualmente a las clases de fundamentos, pues hay un refuerzo adicional difícil de evaluar. Pero en todo caso merece la pena. Estamos hablando de aplicar lo sabido sobre el uso de la memoria y la comprensión a la construcción de un discurso y por tanto a la generación de conocimiento declarativo. El tema que aquí se trata, la configuración electrónica, evidentemente no está al alcance ni de alumnos ni profesores de ser tratado en una ingeniería, es decir, de ser llevado a la práctica del laboratorio, porque resultaría extravagante. Por tanto, lo que ensayamos aquí con esta aplicación es la construcción de un discurso. La aplicación a la realidad lo haremos en una lección aparte con un tema, digamos, más cercano a la ingeniería. Veamos cuál es el proceso de ataque a un tema determinado. Se trata, enfatizo, de la construcción de un discurso. El que sabe construir sintácticamente lo que quiere transmitir, está expresando un conocimiento de cierta profundidad porque al expresarlo puede someterse a evaluación. ¿Cuál sería, por tanto, el proceso? Primero, contextualizar el conocimiento. Eso es fundamental. El alumno no se puede entregar al estudio de algo cuya finalidad no conoce. De modo que cuando el profesor proporcione el contexto, estupendo. Cuando no lo proporcione, entonces hay que buscarlo, porque afortunadamente hoy Internet nos da una gran independencia en nuestro aprendizaje. Después vendrá la identificación de lo que hay que memorizar y llevar a cabo los sucesivos pasos de grabación y repasos hasta afianzar en la memoria ese conocimiento que no nos va a ser dado si no es por el contacto directo, por así decirlo, con nuestra mente, con nuestro cerebro, porque está carente de, digamos, suficiente significado como para que podamos anclar en él el recuerdo. Tercero, identificación de lo que hay que dar por sabido, que serán cuestiones que efectivamente ya se saben porque vienen de cursos previos, o bien cuestiones que por su complejidad no son objeto de enlace con los significados del tema, nada más que de una manera muy, que podríamos llamar lateral. Luego pondremos un ejemplo. Cuarto, reconocimiento del núcleo cuyo significado hay que construir, núcleo en torno al cual todo lo demás, eh, digamos, se ancla y permite construir el discurso al que aspiramos. Discurso que naturalmente luego requiere, como digo, aplicación y evaluación. Bien, por tanto, nos vamos a encontrar con palabras nuevas, con conceptos que no comprendemos, con frases compuestas por palabras y conceptos que no entendemos, con fórmulas que no dejan de ser frases, pero fuertemente simbólicas, o con simbolismos más esotéricos para el alumno, y gráficos que no dejan de ser expresiones de las fórmulas. Quinto,
Uso de los recursos. Mapas conceptuales para la comprensión, para una y otra vez frotar el concepto con nosotros mismos. Hojas de cálculo, imprescindibles. Instrumentos para producir gráficos, imprescindibles. Normalmente las hojas de cálculo ya traen funciones para llevar a cabo estas operaciones. Sexto, ejercitación parcial de fórmulas, es decir, probar con las hojas de cálculo que efectivamente cuando las fórmulas se convierten en números dan resultados coherentes y que refuerzan nuestra comprensión porque nos han sido anunciados previamente o cualquier otra circunstancia. Y finalmente la aplicación, en el caso de la configuración electrónica, a sustancias de la construcción. La configuración electrónica está organizada desde un punto de vista lógico, tal y como se presenta ahí. Los 10 puntos que ahí figuran son una esencialización, como ya se decía cuando hablábamos de la memoria, es decir, la búsqueda de lo esencial en el tema. Esta es una operación que el alumno debe intentar, aunque fracase, ya organizará mejor el asunto, pero él debe tener una hoja de ruta que le permita seguir un determinado proceso. Entonces, la configuración electrónica que requiere contextualización, la tabla periódica que debe ser memorizada, las reglas de llenado de orbitales que deben ser memorizados, la onda electromagnética dada por sabido, igual que las ecuaciones, las funciones de onda de Schrödinger, por ejemplo. El átomo debe ser comprendido significativamente en las tres fases fundamentales de este tema, que es el momento en que Balmer establece por experiencia la frecuencia de la onda, el momento en que Bohr propone cómo determinar la energía de un electrón en un determinado orbital, y el momento en el que Planck relaciona ambas y establece el valor del cuanto de energía y revoluciona la física. Una cuestión que a un alumno de ingeniería de edificación le puede parecer absolutamente inadecuada en la carrera, pero que conecta con la idea de Ortega y Gasset de que el universitario tiene que estar a la altura de los tiempos. Y estar a la altura de los tiempos es conocer algunos aspectos que han transformado nuestra vida y que están a la altura de nuestra mente. Porque lo que aquí se explica está a la altura del cerebro de un adulto de 20 años, perfectamente. Y eludir esto es eludirse a sí mismo, es huir de uno mismo. Bien, los números cuánticos los vamos a dar por sabido. Es una estrategia que puede estar equivocada o no, pero la vamos a dar por sabido, pero en algunos aspectos, pero en otros haremos el esfuerzo de comprender significativamente. Se verá en ese caso cómo nos balanceamos buscando un equilibrio entre lo que estudiamos en profundidad y lo que convertimos en discurso superficial. Los orbitales deben ser comprendidos significativamente. La energía de ionización comprendida significativamente, la afinidad electrónica comprendida significativamente y finalmente el tema lo acabamos con una aplicación de todo ese conocimiento declarativo a los materiales de construcción, con lo que conectamos con la ingeniería de edificación. Bien, cada uno tiene sus trucos para entender, justificar en un plano vago, en un plano de aquellos conceptos de anchos que veíamos en la cabeza de Homer Simpson. Eh, Cada uno se organiza el relato como considera oportuno, siempre y cuando pueda dar respuesta a las exigencias de conocimiento declarativo. Bien, a mí me parece que un modo suficientemente atractivo de aproximarse a la configuración electrónica es lo que he dado en llamar la monótona diversidad. Como una serie de elementos que encontramos en la naturaleza tienen forma tan diversa,
cuando lo único que ocurre en su estructura, y lo único obviamente lo entrecomillamos, lo decimos irónicamente, porque es evidente que no es un cambio banal, el que supone que en el último orbital, el orbital con los electrones de valencia, la mera incorporación de un electrón produzca, de uno o varios electrones, es decir, de cambio cuantitativo, produzca modificaciones cualitativas, es decir, en el modo en que ese material o ese elemento se nos presenta a los sentidos. Así tenemos que, partiendo del litio, que como se ve en la foto de la izquierda, tiene la apariencia de una roca de color blanquecino tirando a crema, simplemente añadiendo un electrón tenemos el berilio, que es un cristal verde, y que añadiendo dos electrones más, tres electrones más, tenemos el carbono, que es un sólido negro, y que añadiendo cinco electrones más tenemos el oxígeno, que es un gas azul eh, cuando se presenta en cantidades importantes. Bien, desde el bachiller sabemos que los elementos encontrados hasta este momento en la naturaleza, identificados en la naturaleza, son organizados conforme a unos criterios que fueron casi definitivamente definidos por Mendeleev. Mendeleev organiza en grupos y periodos los elementos y al estudiante en una primera aproximación a esta organización de los elementos se encuentra con una tabla de muy difícil comprensión hasta que no se va analizando con cuidado. Y aún y así, la tabla contiene tantos componentes arbitrarios, como pueden ser, por ejemplo, los nombres, que eh, resulta difícil la comprensión si no se hace un uso potente de la memoria. Hay que decir que tiene otros componentes que, estando basados también en la memoria, los tenemos tan interiorizados que nos resultan muy sencillos, como es el hecho de que la tabla esté organizada haciendo crecer el número atómico de uno en uno, lo cual permite organizar secuencialmente los elementos de una manera sencilla. Pero otra cosa es conocer cuáles son las propiedades que se derivan de la posición en la tabla. Otra cosa es también entender por qué la tabla tiene la forma que tiene. Todo eso se verá más adelante y es objeto de conocimiento significativo. Ahora bien, la tabla en su conjunto requiere un fuerte esfuerzo de memoria. En todo caso, sí hay que recordar que los elementos que aparecen en sustancias relevantes en la construcción son un número suficientemente pequeño como para que cualquier ingeniero de edificación tenga siempre presente cuáles son y cuál es su posición en la tabla. Para completar el paquete de lo que hay que aprender de memoria en este tema, se presentan las reglas de llenado de los orbitales. Luego precisaremos cada una de las cuestiones que ahora se van a mencionar aquí. Solo se quiere presentar el material. La regla UPAU es la regla de llenado de los orbitales. Los orbitales son de cuatro tipos, S, P, D y F. Se corresponden con las iniciales de Sharp, agudo, principal, diffuse y fundamental. Los anglosajones son muy dados a acuñar terminología y además tienen éxito porque ellos escriben los libros. Es sabido que fue el norteamericano Bob Dylan el que dio nombre a los animales en el paraíso. La regla de Pauli es también fundamental porque nos indica que el distinto spin o sentido de giro de los electrones debe ser expresado de esta manera para cada pareja de electrones. Y la regla de Hund o regla también de la multiplicidad que nos dice que el rellenado de los orbitales se produce con electrones desparejados. Como se ve, cuando se agotan los espacios
para que los electrones estén, por decirlo de alguna manera, desahogados, es cuando se empiezan a emparejar. ¿Cómo se mide cuantitativamente esto que hemos llamado multiplicidad? Pues dándole el valor de 0,5 a cada uno de los electrones, comprobamos que 2 por 0,5 más 1 es justamente 2. Aquí tenemos 4 electrones desparejados, 4 por 0,5, 2 por 2, 4 más 1, 5. Es decir, la multiplicidad va aumentando hasta llegar a la saturación, cuando ya no queda espacio para electrones desparejados, y empieza a descender en cuanto empezamos a emparejar electrones, porque al tener signo contrario se neutralizan y de nuevo aquí nos quedarían 4 electrones que por 0,5 daría 2, sería el valor de S, por 2, 4 más 1, 5. De alguna manera esto expresa, obviamente sin fundamento ninguno, el comportamiento que tienen los estudiantes eh, cuando llenan un autobús. Y es que van dejando siempre un asiento vacío al lado hasta que ya no quedan más asientos vacíos en las proximidades y empiezan a rellenarse con compañías más o menos deseadas. El, el comportamiento sería en este caso el eco de lo que los electrones reclaman. Y como todo el mundo sabe, los estudiantes también tienen electrones. Obviamente cuando aquí digo electrones, eh, perdón, cuando digo aquí estudiantes, me estoy refiriendo a cualquier persona que estudie, no necesariamente a un joven. Cualquier persona que estudie cómo ir cómodo en un autobús. Bien, en definitiva, las reglas de llenado más las partes memorísticas de la tabla periódica componen el núcleo de lo que tenemos que aprender, comprendiendo o no, en su mayoría de los casos sin comprender porque son convenciones, para abordar el núcleo significativo.